una reforma tributaria lo que hace es sacarle dinero del bolsillo a las personas. Veamos un pequeño ejemplo. Vamos a notar inmediatamente una reactivación con el tema de que no está grabado o no se hizo la retención de los aguinaldos. ¿Por qué? Porque es dinero que le queda a la persona en la bolsa y que puede destinarlo a pagar sus deudas o a comprar algunas cosas, al consumo, ¿verdad? Exacto. Si ese dinero se hubiera ido al fisco, no hubiéramos podido tener ese incremento de consumo. Y en un momento en que el consumo está más deprimido o está tan deprimido que alcanza niveles históricos en los últimos 10 años, pues lógicamente no es el momento para hacer una reforma. Jorge, ¿y cuál es la receta entonces para esta situación, digamos, complicada en materia económica que tiene el gobierno? Ya he escuchado en varias ocasiones decir, mire, primero la austeridad, ¿no?, de parte del Ejecutivo. Entiendo que hay, digamos, de alguna medida austeridad en cuanto a eso. Se está aplicando desde el gobierno, digamos, algunas medidas que pretenden disminuir el gasto corriente. Pero déjame ver, ¿cuál es el planteamiento de la empresa privada? ¿Cuál es la receta que plantea la empresa privada para que este país sea viable económicamente, como se dice, para los próximos 2 años, por ejemplo? Bueno, precisamente hemos planteado el tema del pacto fiscal, ¿verdad? Es decir, hay varias cosas que se pueden hacer. Se ha planteado, por ejemplo, la posibilidad de subir, no el sector privado, el mismo gobierno lo ha dicho, la tasa del IVA, o realizar la colocación de un régimen simplificado donde todos los que no pagan o no están inscritos en los registros de Hacienda puedan estarlo. La verdad es que hay 130.000 personas que declaramos renta en este país, de casi 3 millones de personas que están en la vida económicamente activa, es mínimo, y 350.000 en IVA. Al final llegamos a 500.000 contribuyentes. En un país de 3,5 millones, obviamente hay fácil 1 millón de personas que están en la informalidad, o pequeñas empresas o medianas, porque algunas no son tan pequeñas, que deben estar tributando y no tributan. Eso es importante. Ahí se lograría mucho más que cualquier reforma de esta naturaleza que quiere ir parchando temas específicos. Lo que pasa es que se distorsiona bajo el concepto y el discurso de los privilegios, pero en realidad lo que el gobierno debería hacer es ampliar la base, y con eso podría estar recaudando mucho más de lo que pretende con esta reforma. Ese es uno de los puntos. Y luego hacer un análisis detenido del gasto, porque aunque existen indicios de que se está llegando a una política de austeridad, siempre en un gobierno con un presupuesto de 3,000 millones de dólares hay de dónde ahorrar y dónde ser más eficiente. Ya. ¿No, Guillermo? Bueno, primero quiero decirle que definitivamente no hemos estado trabajando cada uno por su lado, ¿verdad? En la ANEP nos reunimos hace como un mes, se formó un comité técnico que trabajó precisamente con los técnicos de Hacienda. Lo que pasa que también algunos sectores hemos hecho labor particular. O sea, ¿hay un consenso de que realmente no es el mejor momento para aplicar la reforma tributaria? Mire, nosotros, acuérdese que hay diversidad de opiniones, ¿verdad? Aunque cada uno las exprese, sí, pero nosotros lo único que defendemos no es que si ese es el momento o no, podría ser que no. Nosotros lo que defendemos es que en nuestra actividad va a ser, no es conveniente el aumento del impuesto, un impuesto agregado, ¿verdad? Eso es lo que nosotros defendemos. ¿Se han reunido en la Asamblea Legislativa ustedes específicamente como sector? Sí, hemos hablado con los diputados y tuvimos el lunes precisamente una audiencia con la Comisión de Hacienda, ¿verdad? Ahí les demostramos, quedaron ellos muy inquietos, y siempre, desde que hablamos con el ministro Cáceres, con los diputados y todo eso, les hemos dicho que podemos trabajar conjuntamente para ver si estos datos realmente representan lo que nosotros queremos demostrar, ¿verdad? Vuelvo a decirle. Don Guillermo, a ver, perdone, da la impresión, está bien, ¿no? Por ejemplo, en el caso del tema de los vehículos, obviamente hay una preocupación, así hay también preocupación, por ejemplo, el tema de las bebidas, pero yo le preguntaba recientemente a Aldo, que estaba aquí en el programa, Aldo Vallejo, que estuvo ayer, que por cierto fue un programa grabado, pido disculpas a las personas que nos escribieron, hoy estamos completamente en vivo, le preguntaba, bueno, ¿qué sería como lo correcto en el caso del tema de los vehículos? No grabarlos, dejarlos, digamos, como está la situación en este momento. Eso que ustedes están pidiendo probablemente lo van a pedir todos los sectores. O sea, ¿no hay un margen de negociación con el gobierno en cuanto a este tema? Pues hasta hoy no hemos sentido eso. Lo que sí quiero volver a insistir es que nosotros no somos un sector privilegiado. Nosotros no tenemos dispensa de nada, ni
ni otros agregados que nos puedan hacer pagar menos impuestos. Nosotros pagamos. ¿Y usted cree que no hay sectores privilegiados, o si hay sectores, o ha habido sectores privilegiados aquí en el país? En cuanto al tema fiscal, por ejemplo. Cuando hablamos de privilegios, podría yo mencionarle nada más lo de los subsidios, ¿verdad? Que tanto se ha hablado, que hay que focalizarlos, porque a veces algunos gozamos de algún privilegio por un subsidio del gas propano, del agua o de qué sé yo otra cosa, cuando no deberíamos. Entonces, por ahí creo que también se podría corregir esas situaciones. Yo creo que el señor presidente, cuando habla de privilegios, se refiere a eso, pues. No sé. No, hay un punto también, el sector privado no se opone definitivamente a que llegue más dinero al fisco. Por ejemplo, en el caso de los vehículos, han hecho una propuesta muy razonable, es decir, lo que pasa es que eso ha quedado un poco sin ser muy notorio, pero no es que las empresas, bueno, ayer estuvo el sector también de cerveza, no es que se opongan y digan no queremos ninguna modificación o reforma. Aquí traemos una propuesta. Ustedes han llevado una propuesta al ministerio, una propuesta que amplía la base, ¿verdad? En lugar de ser a los mismos distribuidores o de vehículos, por ejemplo, el tema es ampliemos para que todos paguemos un poco más y recaudemos más. Lo mismo es en la cerveza, lo mismo es en el tabaco y lo mismo es en todos los impuestos.